Bueno, entonces buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con el capítulo 10 del libro del texto y la sesión 3 titulada El Dios de la enfermedad se encuentra en la página 204 de la edición antigua o 209 de la edición nueva. Recordemos que todo este capítulo está dedicado al tema de la enfermedad y hoy vamos a estudiar esta sesión que se llama El Dios de la enfermedad, colocado en minúscula, ¿no? Pues para diferenciarlo del Dios con mayúscula al que nos referimos en el curso. Así que iniciemos. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 1? Yo puedo leerlo, Oscar. Bueno, muchas gracias, Elida. El Dios de la enfermedad. No has atacado a Dios y simplemente lo amas. Y ciertamente, perdón, lo amas. No has atacado a Dios y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensa que te estás atacando a ti mismo, ello es señal evidente de que odias lo que crees ser, con letra cursiva. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar, lo que crees ser. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen, si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tiene de ayudarlos, puesto que Él te lo dio. No tengas miedo de ese poder, porque es tu salvación. Muchas gracias, Elida. Pregunta o comentarios de esta primera, de este primer párrafo. Yo una pregunta, sí. Ujú. Cuando Jesús dice libre de sus enfermedades y las pone en plural, ¿se refiere a las enfermedades del cuerpo ¿En qué o a las oración? enfermedades de la mente? En la oración 9, Dios desea verles libres de sus verlos libres a los hijos enfermos, ¿no? Verles libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. Pues yo creo que se refiere a todo tipo de enfermedades que nosotros creemos experimentar en este mundo. Ahora, esta oración es una metáfora porque más adelante nos va a decir que Dios no ve ninguna enfermedad, ¿no? Porque el amor y la enfermedad no pueden coexistir, como no coexiste el amor y el miedo. Entonces, en ese sentido, Dios desea verlos libres de enfermedades y de vuelta a su mente. Es más una, digamos, una figura metafórica y que refleja más directamente la función del Espíritu Santo, ¿no? De ayudarnos a liberarnos de las enfermedades y de retornar a la mente de Dios, ¿no? Yo asumiría, Gracias. Mm. perdón, buenas tardes para Buenas todos. tardes, Hacía Anita. rato no nos veíamos. Yo Exactamente, muy considero que paseadora. muy paseadora, sí, señor. Yo considero que en ese momento lo que nos está identificando la enfermedad es absolutamente todo lo que se asume desde el cuerpo físico. Pero recordemos que para el curso lo que estamos sanando es la mente. Entonces la que se enferma es ¿quién? La La misma mente. mente. Entonces desde ese punto de vista estamos tocando el tema de la enfermedad. Y con relación al ese párrafo que estamos estudiando, me encanta entender y alcanzar a visualizar que es que nunca nosotros atacamos a Dios. Ujú. Realmente nosotros que estamos en este sueño creemos que lo estamos atacando.
pero para Dios nosotros somos sus hijos perfectos, amados e inocentes. Entonces, me gusta mucho lo que nos dice acá en el párrafo, en la sección 4, porque dice, cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, ello es señal evidente de que odias lo que crees ser y como lo que realmente somos es en el contenido, no en la forma. Entonces ahí vamos entendiendo por qué asumen ese famoso Dios de la enfermedad. O sea, la enfermedad exactamente es que todo lo que tiene que ver con la mente, porque tenemos que sanar la mente. Ujú. Muy bien, sí, muy bien, Anita. Muy bien expresado. Así es. Eso me hizo acordar de una anécdota eh, que yo viví por ahí en el año 2001, que fue cuando inicié mis aproximaciones con el curso de milagros y yo asistía a un taller sobre geometría sagrada en Bogotá y el instructor era también estudiante de un curso de milagros, pero alguien le dijo, muy propio de la cultura católica nuestra, que había ofendido a Dios. Y entonces le dijo, venga, pero usted, usted tiene que ser una persona extraordinaria para que seas capaz de ofender a Dios. No, no, ponte a pensar, ¿de verdad crees que usted tiene la capacidad de ofender a Dios? ¿No? Le decía, y si Dios se deja ofender, entonces deja de ser un Dios perfecto, ¿no? Si Dios deja que su paz se perturbe, entonces ya no deja de ser Dios. Así que no te adjudiques semejante capacidad, le decía él en forma un poco irónica, ¿no? Y es eso también lo que nos está diciendo acá, ¿no? La afirmación de esta oración empieza con una afirmación de tipo metafísico, desde el primer nivel del curso. No, no has atacado a Dios, o sea, es imposible que nosotros podamos atacar a Dios, ¿no? Si Dios fuera vulnerable, dejaría de ser Dios. Otra cosa es que nosotros creemos que atacamos a Dios, creemos que lo ofendemos, ¿no? Y también nos dice, ciertamente lo amas, o sea, nos recuerda nuestra condición ancestral en relación a Dios, o sea, no lo podemos atacar porque lo amamos y lo amamos porque somos hijos del amor, ¿no? Entonces, ¿puedes acaso cambiar tu realidad? O sea, ¿cuál es la realidad que nos está recordando? Que somos uno con Dios, que somos el perfecto Hijo de Dios, que seguimos estando en Dios. Esa es nuestra realidad y esa no la podemos cambiar. Solamente en sueños y en sueños de separación creemos que hemos cambiado esa realidad y que nos hemos inventado este mundo y estos cuerpos, etcétera, pero eso no altera la realidad. Es simplemente un sueño y en el sueño creemos que hemos alterado la realidad, pero no. Nadie puede exponer su propia destrucción. No nos lo está diciendo a nivel del cuerpo ni a nivel de este mundo. Nos lo está diciendo como perfectos hijos de Dios. O sea, no podemos autodestruirnos porque fuimos creados eternos, fuimos creados perfectos y fuimos creados desde el amor. Entonces, no podemos desde ese nivel autodestruirnos porque, pues, obviamente, desde este nivel del mundo, claro que podemos destruir el cuerpo o autodestruir el cuerpo, ¿no? Ya sea por el suicidio o cualquier otra manera. Pero recordemos que el curso eh, no se dirige a nuestro cuerpo, se dirige es a nuestra mente. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, es señal evidente de que odias lo que crees ser. O sea, cuando yo creo que me estoy atacando, me estoy diciendo que yo soy malo, que yo no soy merecedor, o que soy una mala persona, o que, bueno, lo que sea, eh, es una manera de atacarme a mí mismo, obviamente. Me estoy descalificando como resultado de mi propia culpa. Y eso, esa autodescalificación, termina en un autoodio contra mí mismo, ¿no? Y se convierte en un autoataque. Pero eso solamente sucede en nuestra mente y no más allá que en nuestra mente.
Y por eso termina la oración 5. Y eso y solo eso es lo único que puedes atacar. O sea, la falsa imagen que tenemos de nosotros mismos. Fabricamos una imagen falsa y esa imagen falsa la atacamos, la despreciamos porque la consideramos no merecedora de amor. O sea, es un tema que lo va a tocar esta sesión, el tema de la valía. El tema de la valía la va a explicar mucho más en varios pasajes del curso. Nos dice que nuestra valía no está en discusión porque nuestra valía la determinó Dios. Así que nosotros nos podemos automachacar en este mundo, pero eso no cambia nuestra valía, porque la valía la determinó Dios desde el amor y esa sigue siendo. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Solamente en ese yo egoico que se considera no merecedor, pues se siente culpable, pecador y se considera no valioso. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este párrafo? Maestro, yo. Adelante, Taina. Un abrazo para todos. Maestro, ayer hablaba con mi mejor amiga que ella está comenzando el estudio del curso de milagros, ¿no? Bueno, ya tiene un tiempito y nosotros siempre pues hacemos conversaciones sobre el curso. Y ella ayer me planteaba, porque estábamos hablando de la función del Espíritu Santo y de Dios, ¿no? Con el tema de los pecados. Y esto se lo pregunto porque usted ahorita hizo la broma del tema de que Dios no se puede ofender, ¿no? Imagínate, no, ajá, cómo nosotros pudiéramos ofender a Dios. Entonces yo le decía que claro, que es lo que yo he entendido y es lo que quiero que usted me corrija, porque yo le manifesté a ella que bueno, Dios en su magnificencia, en su perfección, él sabía que el Hijo de Dios tenía como un sueño y que bueno, en ese sueño, como estaba pasando algo con el Hijo, él mandó a su intermediario que es el Espíritu Santo, ¿no? Que como que entiende de ambos mundos, aunque no es que lo comparta, pero sí como que comprende que nosotros creemos que es real, pero que Dios no ve eso, porque como es la perfección, entonces ella decía, no, pero no comprendo, porque Dios sí debe, o sea, Dios sí debe como que entender qué es lo que está pasando en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces quería plantearle como allí que usted me aclarara bien, o sea, cómo es que Dios ve lo que o sea, cómo Dios en su magnificencia, ¿no? Pero sí entiende que al Hijo de Dios le está pasando algo, ¿no? Que él cree que es real. Muchas gracias, Taina. Lo que Ok. planteas daría para trabajar con Juque en su plataforma una charla que la podríamos denominar metafísica y metáfora en un curso de milagros. No, porque el curso está lleno de mucha metáfora, pero a la vez está lleno de mucha metafísica. Entonces, hay veces nos perdemos en eso. ¿Ves? Hay mucha metáfora, como por ejemplo lo que acabamos de ver ahora. Dios desea verlos libres de sus enfermedades, ¿no? Sí, Dios no vio nuestro sueño de separación, entonces, por lo tanto, no ve las enfermedades, la angustia, el miedo, el ataque, no lo ve, sencillamente, ¿no? Entonces, tampoco ve, ¿cuál fue la pregunta exacta de tú? Entonces tampoco ve, tampoco manda el Espíritu Santo como nos lo dice el curso, ¿no? El curso nos dice entonces, Dios creó la solución y creó el Espíritu Santo y nos lo mandó. Todo eso son metáforas dentro de la metafísica de un curso de milagros. Lo que realmente hay es que en nuestra mente, como no se puede separar totalmente de su fuente, así esté soñando un sueño de separación, todavía mi mente tiene el recuerdo del amor de Dios. Y ese recuerdo del amor de Dios dentro de nosotros lo llamamos el Espíritu Santo y le damos una forma como una entidad aparte a nosotros. Y durante gran parte de nuestro aprendizaje nos relacionamos con el Espíritu Santo o con Jesús como una entidad aparte de nosotros. Entonces le pedimos, Espíritu Santo, ayúdame a deshacerme de estos pensamientos
de miedo. O Jesús, ayúdame a sanar mi percepción acerca de este hermano. Pero realmente en el fondo, metafísicamente, es la misma mente relacionándose consigo misma. Esa es la verdad. Entonces no hay Jesús, no hay Espíritu Santo, no hay nada de esas cosas desde el punto de vista de la metafísica más profunda del curso. Y eso va apareciendo en algunos pasajes. Pero como el curso está construido en un lenguaje cristiano y retoma los arquetipos del cristianismo, por ejemplo, el Espíritu Santo, Jesús, o los conceptos pues, más importantes del cristianismo, la resurrección, por ejemplo, o el juicio final, o el segundo advenimiento, o el perdón, etcétera. Entonces, hay toda una reinterpretación de esas figuras en función de un propósito, y es el propósito de unificar nuestra mente a través de la sanación, a través del perdón. Y se va a valer de esas figuras y les va dando un rol y una función, pero eso es metafórico. Ya cuando entramos a conocer la profundidad de la metafísica del curso, entonces no hay. Y finalmente, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en muchos pasajes, el Espíritu Santo lo utilizamos permanentemente, pero, pero en muchos pasajes se van a dar cuenta que el Espíritu Santo es sacado de la ecuación a nivel del cielo. O sea, solamente existe el Padre y el Hijo, y no existe nada más. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿No? Por ahí en un pasaje dice que después de que hayamos perdonado completamente, el Espíritu Santo seguirá asistiendo para mantenerse vigilante vigilante a favor del Hijo de Dios, o sea, para que no siga cometiendo más errores. Pero la definición más metafísica del Espíritu Santo aparece uno de los temas especiales a partir de la segunda sesión del libro de ejercicios. No me acuerdo si es en la sesión que dice qué es el Espíritu Santo o qué es el Cristo, en una de las dos. En todo caso dice, el Espíritu Santo emana el Cristo en ti. O sea, si yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, el Espíritu Santo es una manifestación mía. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros tenemos una versión del Dios del Antiguo Testamento que creó pues el mundo, nos creó a nosotros y Él se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos y si lo hacemos mal pues nos castiga echándonos del paraíso o haciendo el diluvio universal y ahogándonos o destruyendo ciudades como Sodoma y Gomorra. Bueno, entonces es un Dios que por un lado está furioso y por otro lado aparece condescendiente. Esa figura de Dios, el curso la va a reemplazar por un concepto de Dios mucho más metafísico. Es un Dios que es amor y nada más que amor y no tiene opuestos. O sea, no puede, es un Dios amoroso y no puede ser vengativo, no puede ser castigador, no puede ser destructor, porque el amor solamente crea, da y se da a sí mismo. Entonces, ese es un, ese es un tema que nos toca como manejarlo como estudiantes del curso de milagros, entender la metáfora y la metafísica del curso de milagros, ¿no? Y desde esa perspectiva, si si este mundo es un mundo falso, es un mundo ilusorio, Dios como tal solamente ve lo real, ve el amor, ve sus propias creaciones, no ve lo falso, no ve lo ilusorio, por lo tanto, no ve este mundo. Ese es el tema de fondo, por eso no hay un tal Dios que nos está viendo y tiene un enorme libro donde va clasificando nuestros pecados y nos espera con ese catálogo de pecados el día del juicio final para decirnos si tenemos la condena eterna o la salvación eterna. Ese Dios no existe en el curso de milagros, existe en la tradición judeocristiana
¿no? De la cual el curso de milagros retoma su lenguaje, pero en el curso de milagros no existe ese Dios, porque es un Dios que solamente es amor y nada más que amor y no tiene opuestos. O sea, por lo tanto, no puede castigar, condenar, no juzgar, sino que simplemente solamente sabe dar amor y nada más que amor. No sé si queda claro eso, Taína, o Sí, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más? Maestro, Adelante. quiere decir entonces que, claro, lo que pasa es que es fuerte, ¿no? Pero siempre, en definitiva, es eso, nos estamos relacionando con nosotros mismos, esa parte de nosotros que es la santidad, que es el recuerdo de Dios. Todo el tiempo nos estamos relacionando con nosotros mismos, inclusive cuando le damos acceso a esa parte santa. ¿Sería algo así? Sí, claro. Es simplemente cuando nosotros elegimos recordar el amor que somos o el amor o la luz que hay en nosotros, que la tenemos muy opaca con todos los pensamientos del ego. Eh, pero es eso, por eso todas las tradiciones te están diciendo, ve a tu interior, ¿no? Ve a tu interior, porque la idea es buscar esa luz, buscar ese amor que es nuestra, digamos, naturaleza primordial, pero que creemos haber olvidado eh, cuando encarnamos en este mundo. Pero esa está allí y eso es lo que nos está diciendo el curso de milagros. Nos lo dice de múltiples maneras, pero la manera más recurrente es que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, si nosotros somos una idea del amor de Dios, ese amor está en nosotros y no podemos abandonar nuestra fuente, a Dios, o sea, seguimos en Dios, seguimos unidos a Dios. Eh, y ese es como el planteamiento de fondo. El curso tiene, lo que pasa es que, ¿cómo les digo? El, voy a ser un poco, puede que aparezca como un poco crítico con el curso, pero el curso, como está construido con ese lenguaje cristiano, hay veces es como prisionero de ese lenguaje cristiano, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de hace un tiempo que leí los libros de Gary Renard y él habla del no dualismo, entonces reconoce que hay otras tradiciones espirituales que trabajan el no dualismo, como el budismo, como el Advaita, y le coloca un adjetivo adicional al curso de milagros. Entonces dice, todas las tradiciones son no dualistas y el curso de milagros es no dualismo puro, ¿no? Eso es básicamente propaganda, ¿no? Simplemente es no dualismo. Pero si uno lo mirara quién es más puro, digamos, si hiciera esa clasificación, en el Advaita dice solamente existe el absoluto o Brahman, que Brahman quiere decir Dios, y no existe nada más, ni va a existir nada más, ¿no? Solamente existe la unidad. En cambio, el curso, como expresa del lenguaje, digamos, cristiano con el cual desarrolla toda su exposición, pues queda en una especie de dualidad metafísica, y es que en el cielo hay dos, el Padre y el Hijo, ¿no? Que luego pues lo resuelve diciendo que el Hijo es una extensión del Padre, ¿no? Entonces solamente queda uno, pero figurativamente apareciera como que hubiesen dos. Entonces, lo que sí debemos entender es que el lenguaje cristiano del curso, hay veces por digamos, por enseñarnos a través de ese lenguaje cristiano, hay veces más complicado la explicación metafísica de fondo. Esa sería como la reflexión que yo haría, ¿no? Y luego, pues nos toca con el estudio detenido, pues saber diferenciar qué en el curso es metáfora y qué es realmente un contenido metafísico de fondo, ¿no? Si Alguien me escribió acá. permite, Oscar, yo diría que
¿Que quieres leer lo que dice? Está leyendo aquí Iris. Iris escribió una cosa muy bien. Espérate un momentico, Alida. La Sí. metáfora es para que podamos entrenar la mente y comprender a posterior el planteamiento definitivo que es la verdad de Dios, que somos nosotros mismos. Lo hace como pregunta, pero yo le quitaría el signo de interrogación y es una afirmación absolutamente cierta. Ahora sí. Mi comentario está muy en sintonía con lo que acaba de decir Iris, porque entiendo que los simbolismos, las metáforas, son recursos didácticos que necesitamos Exactamente. para comprender el curso en nuestros inicios y seguramente durante mucho tiempo, hasta que los comprendemos. Cuando los comprendemos podemos carecer de ellos o pasarlos por alto y ya comprendemos la metafísica, que es lo real, ¿no? Y Exactamente. podemos prescindir de lo demás, pero son necesarios. Si no, Ujú. no estuvieran ahí, no comprenderíamos este curso que es tan abstracto, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Tú lo has dicho también muy bien. Esa es la función de la metáfora. Maestro, Es una función no sé si, educativa y transitoria. perdón, maestro, disculpe. No sé Adelante, si, Taina. porque le pregunté y no me logro conectar, pero bueno, Iris es mi amiga, no sé si es la misma que está ahorita en el chat, pero de la amiga que le estaba hablando, se llama Iris, y si no, bueno, es una diosidencia. Ya. Muy bien. Es posible que sea. Ya tendrá ella que decir si es la Si no, misma o una sincronía, digamos, muy si no va a particular. ser una buena anécdota. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, veamos la oración 6. Lo que crees ser, lo que crees ser, o sea, lo que nosotros creemos ser como ego, puede ser muy odioso. Y lo que esta extraña imagen te lleva a ser, puede ser muy destructivo. O sea, lo que yo creo ser como ego puede ser muy odioso y esa imagen que yo tengo muy odiosa puede ser muy destructiva para mí o muy autodestructiva. La oración 7 nos va a decir, más la destrucción no es más real que la imagen. Si bien los que inventan ídolos ciertamente lo veneran. ¿No? Entonces nos está diciendo que la destrucción, como la imagen que yo tenga como ego, eh, no es que una sea más destructiva que la otra, ambas son destructivas desde la perspectiva nuestra en este mundo. Pero nosotros que la hemos inventado, la veneramos. ¿Por qué? Pues creamos ídolos, ¿no? Y nos inventamos otros dioses, que ahora lo vamos a ver, que es el dios de la enfermedad. Pero finalmente terminamos venerando lo que nos hemos inventado. La oración 8, los ídolos no son nada. O sea, ya entra en el tema de los ídolos, o sea, esa imagen se nos convierte en ídolos, ¿no? Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Entonces, los ídolos que nosotros adoramos en este mundo no son nada, pero ¿quiénes adoran esos ídolos? Los hijos enfermos de Dios. ¿Quiénes son los hijos enfermos de Dios? Nosotros. Nosotros que nos percibimos separados, que creemos estar separados del Padre, que nos consideramos pecadores, culpables y merecedores de castigo, que creemos que hemos ofendido a Dios y que merecemos su castigo. Entonces, somos nosotros los que adoramos unos ídolos y esos ídolos no son nada, ¿no? Y a renglón seguido, entonces viene ya la oración 9, que ya la habían preguntado. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta a su mente. O sea, nos está diciendo, Dios siempre está deseando el regreso de su Hijo a sus eternos brazos, digamos, que también es otra metáfora. Dios no tiene brazos, que también lo vemos en el curso de milagros, que dice, Dios dará el último paso y nos recogerá en sus amorosos brazos. Pues Dios no da pasos porque Dios no está en el tiempo. Entonces lo que Dios hace se da en el instante. Y tampoco tiene brazos, pero son metáforas, ¿no?
no limitará en modo alguno el poder que tiene de ayudarlos, puesto que te lo dio, ¿no? Entonces, Dios desea vernos libres de enfermedad y de vuelta a su mente o a su seno, y no, Él nos limitará en modo alguno nuestro poder, ¿no? Que tenemos para ayudarnos, puesto que Él nos dio ese poder. Así que no tengas miedo de ese poder, pues es tu salvación, ¿no? Y pues metafóricamente hablando, ya que de metáforas, ese poder se va a manifestar como el Espíritu Santo, digamos, en nuestro sistema de creencias judeocristiano, ¿no? En otras tradiciones espirituales, digamos, habrá otro equivalente con otro nombre. En el caso, por ejemplo, del Islam, no es el Espíritu Santo, sino que su equivalente sería el Arcángel Gabriel. Bueno, pregunta o comentario hasta aquí en el párrafo 1 o nos vamos para el 2. Bueno, entonces, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Leo el 12. Adelante, Oscar adelante. Lourdes. Muchas Lourdes Cantú. gracias. Bien, dice, ¿qué otro consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, excepto su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos. Y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Qué hermoso. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar, porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pregunta o comentarios de este segundo párrafo que nos acaban de leer. Nosotros como, bueno, yo entiendo, ¿no? Nosotros como sanadores, por ejemplo, al dar una terapia, una psicoterapia, nosotros podemos sanar a nuestros hermanos con la fuerza de nuestro amor. Uh-huh. Aunque nuestro hermano esté todavía Sí, ciego, la fuerza de aquí nos está diciendo que sí se para puede. poder sanar. Uh-huh. Dice, por eso que no importa. O sea, el tema es cómo lo percibimos, cómo vemos el hermano. Si nosotros lo vemos enfermo, lo estamos percibiendo en nuestro ego y reforzando la creencia del ego de él en que está enfermo. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo acá. Ajá. Pero si yo acepto el amor de Dios, me sano y lo sano, porque somos un solo hijo, una sola mente. Así es. Eso a propósito de lo que estábamos hablando al principio, antes del inicio digamos, del estudio de esta sesión, ¿no? O sea, Y mi me gustó hermano mucho puede estar enfermo o puede ser un maltratador, pero si yo lo veo como el santo y perfecto Hijo de Dios, no solamente Ajá. estoy sanando mi mente, sino que estoy ayudando a sanarlo, porque somos una sola mente, ¿no?
Es cuando nos dice, sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Cuando yo acepto con la fuerza de mi amor, yo los voy a ayudar a recordar quiénes son, los voy a sanar. Cuando ellos recuerdan quién son, sanan. Sí. Aquí se introduce el tema de la aceptación de Dios, que lo va a desarrollar más, ¿no? Pero la aceptación de Dios es yo acepto total y plenamente a Dios en mí. Y por lo tanto también lo acepto en mis hermanos. Entonces, en mis hermanos yo comienzo a verlos como los hijos de Dios. Yo me veo como un hijo de Dios porque lo he aceptado plenamente y de la misma manera estoy viendo a mi hermano como un perfecto hijo de Dios. Entonces no lo estoy viendo como alguien enfermo, ni como alguien agresivo, ni como alguien que ataca o me ataca. Lo estoy viendo como el perfecto hijo de Dios. En esa medida es que yo sano y ayudo a sanar, ¿no? Pero tiene un tema fundamental que es la plena aceptación de Sí, Dios, porque al mirarlo yo como ¿no? perfecto Y hijo no es una de Dios, aceptación, no es una aceptación intelectual, es una aceptación, digamos, plena desde mi corazón, ¿no? mente amorosa. Ujú, Desde mi mente amorosa. exactamente. ¿Alguien más? Yo, Oscar, Adelante, este, Luz Marieta. sí, pero ahí me confundo bastante. Por lo menos, sano, cuando tú lo ves sano, sano físico o sano, Eh, ver lo que es sano físico. eh, Sí, mira, siempre la fórmula es la siguiente, para todo el curso, no solamente para este pasaje. El curso se dirige es a nuestra mente, no se dirige a nuestro cuerpo. No, entonces por eso yo fue cuando habla sano, no, cuando habla ahí, no habla de enfermedades físicas, no. incluso si ese hermano se ve físicamente enfermo y de pronto yo también lo percibo físicamente enfermo, lo que me está diciendo, y eso lo va a reforzar en los párrafos siguientes, es que yo no lo vea enfermo físicamente, no lo vea como un cuerpo, sino que Exacto, vea sí. su mente, su espíritu, su luz amorosa. Es eso lo que tengo que ver. Tengo que verlo más allá de la forma del cuerpo. Tengo que buscar la luz que está contenida en ese ser, ¿no? Y eso es para esta sesión y para todo el curso de milagros. Que esa manera de sanar la mente de mi hermano y sanar la mía conduzca a la sanación física de ese hermano sería un efecto, pero el tema principal es cómo yo veo a mi hermano y cómo él se ve a sí mismo, no cómo se percibe, desde el amor o desde el miedo. ¿Sí? Sí. ¿Ya te Gracias, queda claro? Oscar, gracias. Con Sí, gusto. gracias, maestro. ¿Alguien más? Por eso entonces, ¿qué es lo que dice este párrafo? Veamos qué consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, y ese consolador que lo coloca con mayúscula, pues obviamente que es el Espíritu Santo, y su poder opera a través de ti, o sea, el Espíritu Santo opera a través de nosotros. Y luego ya en la oración 2 es donde tenemos que poner más cuidado. Recuerda que no importa en qué parte la filiación se le acepte. Entonces, digamos que en este mundo creemos que la filiación son los 8.000 millones de personas que habitamos en este mundo, ¿no? Entonces nos está diciendo, no importa en qué parte la filiación se le acepte, si en China, en Rusia, en Inglaterra, en Colombia o en Argentina o en México, ¿no? Él siempre es aceptado por todos. Entonces, si yo acepto plenamente a Dios, lo estoy aceptando por todos, ¿no? Entonces, Él siempre es aceptado por todos.
Y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Entonces, yo soy uno de esos 8.000 millones de personas que se creen separados de Dios, pero somos el hijo único. Esa es la filiación. La Y si filiación. yo lo recibo en mi mente, a Dios plenamente, ese recuerdo de Dios se despierta en toda la filiación, o sea, en todos los 8.000 millones de personas de este mundo. Esa sería, digamos, la construcción metafórica, ¿no? Entonces, sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. O sea, yo acepto plenamente a Dios en mi corazón y de esa manera yo estoy sanando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque los estoy viendo como Dios los ve, igual, con amor, sin juicios, sin condenas, sin ataques. ¿Y por qué se da esa sanación? Nos lo dice en la oración 5. Porque vuestras mentes no están separadas, somos una sola mente. El curso también nos dice, por ahí en otros pasajes, no hay pensamientos privados, ¿no? Nosotros creemos que nuestros pensamientos están encerrados en nuestra cabeza, ¿no? Pero recordemos que la mente no es lo mismo que el cerebro. Entonces, vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solamente tiene un hijo. O sea, el canal que Dios tiene para sanar es su hijo y su hijo somos todos, ¿no? Entonces, el único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí. Entonces, si todos somos el Hijo, o sea, todos somos el Cristo, ese es el único nexo de comunicación entre Dios y sus hijos en este mundo o la filiación, ¿no? Y ese es el canal de Dios con todos nosotros y de todos nosotros con Dios. Así que ser consciente de esto es sanarlo, o sea, ser consciente de que solamente hay un hijo, que todos somos el hijo o todos somos la filiación y que yo tengo que ver a mis hermanos como los ve Dios desde el amor. Entonces ser consciente de esto es sanarlos, ya que la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Entonces, si yo no veo a ningún hermano como separado de Dios, por lo tanto tampoco lo puedo ver enfermo, porque si yo lo veo como un ser de luz, no lo puedo ver enfermo, ¿no? Y entonces, al verlo como un ser de luz, los estoy sanando a la vez que yo me estoy sanando. ¿Estamos ahí? ¿Nos queda como Sí. claro ese párrafo? ¿O hay preguntas? Sí, Oscar, yo, Adelante. bueno, te quiero decir, cuando la introducción de hoy en la tarde, el video ahí se va muy bien de la relación que tengo con mi hermano. Yo creo que es muy fácil, es más fácil que el hermano se vaya para no, para no tener una relación conflictiva, ¿no? Que se vaya y buscar otra relación. Pero para sanar, yo creo que es importante la relación que tenemos con el amigo, con la pareja, porque es la que nos va a ayudar, nos va a ayudar a sanar porque podemos hacer podemos hacer el perdón. Entonces, este, para ver a mi hermano sano, yo tengo que perdonar para verlo. Claro, claro, tengo que perdonar la percepción de verlo separado o de verlo Exacto, enfermo o de verlo en sí. cualquier otra condición que no refleje al Es- perfecto es- Hijo de Dios. Exacto. Y no es que la otra persona cambie, sino soy yo la que cambio mi manera de verlo, Exactamente. de verlo. Exacto. Y Yo a no debo veces esperar que el otro cambie. exacto, a veces esperamos que la otra persona cambie. No. Sí, Soy bueno, yo el que debo cambiar, soy yo yo el que debo debo cambiar. sanar, soy yo el que debo perdonar y soy yo Ah, el que tengo que ver a mi hermano como
el perfecto Hijo de Dios. Mira el pasaje y el pasaje nunca habla de que lo excluya porque está enfermo, o porque es agresivo, o porque es No, maltratador, exacto, o porque no está vibrando a tu propio nivel energético. No, exacto, está hablando de la perfecta igualdad del Hijo de Dios y por lo exacto. tanto, yo lo veo como el perfecto Hijo de Dios, yo lo veo como un ser de luz, yo lo veo como un ser amoroso, no lo veo como un ser enfermo. Y si lo estoy viendo como un ser enfermo, entonces perdono esa percepción que tengo de él. Pero, y el perdón me va a permitir tener una visión ya amorosa y sana de mi hermano. Y de esa manera Exacto. lo estoy sanando porque estoy aceptando a Dios en él. O sea, estoy viendo a Dios en él, igual que yo estoy viendo a Dios en mí. Pero en ningún momento, digamos, se discrimina entre los hermanos. Hay una Exacto. perfecta igualdad entre los hijos de Dios y el curso de milagros empieza con eso. En el primer capítulo, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Cuál es su primera advertencia? La reverencia solamente se hace ante un ser superior. No es apropiado hacer reverencias hacia mí porque yo soy tan igual a ustedes, o sea, yo soy también parte del Hijo de Dios. Simplemente nuestra diferencia es temporal, o sea, digamos, avanzó un poco más en el tiempo, pero nosotros vamos a tener el mismo nivel que Jesús porque somos el Hijo de Dios. Así que la única reverencia es con el Padre. O sea, es la manera de expresar la perfecta igualdad al Hijo de Dios y eso es lo que tenemos que ver también acá en este párrafo. Bien, gracias, Oscar. Muy bien. Oscar, permiso. Adelante, Lida. A ver, yo te voy a decir lo que yo voy entendiendo y tú por favor, me dices si consideras que estoy entendiendo bien. Ajá. Que he mirado mucho últimamente este tema de la enfermedad, el cuerpo, la visión espiritual. Entonces yo hoy entiendo que estoy sanando la mente cuando puedo ver a mi hermano con los ojos del amor. Pero mis ojos físicos van a seguir viendo un hermanito en una silla de ruedas o un hermanito con un virus. Pero yo no me tengo que enfocar en eso, porque ya el hecho de ver un cuerpo implica que mi mente está distorsionada, está enferma. Pero los ojos físicos van a seguir viendo. Lo que importa no es eso. No es que yo de pronto voy a ver a todo el mundo sano, caminando por la calle, corriendo, saltando, sino que yo voy a desarrollar la visión espiritual, que en realidad no sé qué es exactamente, pero sí tengo la esperanza de que que el Espíritu Santo la va a restaurar en mí en la medida que yo la desee profundamente, porque la deseo experimentar cómo mira el amor. Pero no creo que eso deje de ser que yo siga viendo un hospital, un hermanito yendo en ambulancia y todas esas cosas. ¿Es que está bien? ¿Estoy entendiendo bien? Está teniendo muy bien, Elida. A ver, Bien, gracias. mientras tengamos un cuerpo, vamos a disponer de los órganos de percepción del cuerpo, o sea, los ojos, de los oídos, del tacto, etc. Entonces, qué es lo que nos dice el curso? Que es una palabra que también utiliza con mucha frecuencia, pasar por alto. O sea, pasar por alto es yo ver más allá de esa aparente enfermedad o de esa aparente persona en silla de ruedas al ser de luz que es mi hermano. Así que si yo me encuentro en la calle con una persona, digamos, en silla de ruedas, yo me puedo decir internamente, Espíritu Santo, ayúdame a ver a este hermano como el perfecto Hijo de Dios, pleno, saludable, feliz, ¿no? Íntegro, ¿no? Esa es la manera. Entonces, yo estoy pidiendo que se me permita verlo con la visión del amor, donde no hay juicios, no hay condenas, no hay críticas, no hay jerarquía. Yo soy mejor que él porque estoy caminando o me siento más agradecido porque yo estoy caminando y él está en silla de ruedas, porque esos son juicios del ego. Simplemente permíteme verlo como el perfecto Hijo de Dios, amoroso, pleno,
¿no? Lo bendigo con paz, con amor, con plenitud, etcétera. Es eso lo que estamos haciendo, o sea, estamos reinterpretando la manera como vemos a nuestros hermanos sin juicios, sin críticas, ¿no? Sintiéndome perfectamente igual a él, bendiciéndolo, ¿no? Eso sería. Y eso se vuelve la visión de Cristo, o sea, es la nueva manera que yo voy a ver el mundo desde el amor y la paz. Porque finalmente ver un cuerpo enfermo o un cuerpo sano es lo mismo, es ver un cuerpo. Ver un cuerpo, claro. Nosotros Lo le que, damos mucho valor a la recuperación de la salud, pero pero, es lo mismo. pero recordemos que el curso busca, igual que la baita, disociarnos del cuerpo. Entonces, acordémonos de la lesión creo que era ayer, aquello que sufre no hace parte de mí, ¿no? Entonces tú puedes decir, aquello que yo creo ver sufrir no es parte de mí, ni tampoco de ese ser, ¿no? Entonces yo me disocio, eso es pasar por alto, disociarme de lo que no es real, ¿no? Esa aparente enfermedad que cree padecer mi hermano no es real, no existe, es ilusoria, ¿no? Él es un ser pleno, amoroso, íntegro, ¿no? Feliz, O etcétera. ese cuerpo que cree ser mi hermano, por más que Ujú. esté sanísimo, Sí, no es real tampoco. exactamente. Que ese es el repaso que hicimos desde la 201 a 220. Sí, No soy un no sé. cuerpo, soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque Ujú. pues soy un espíritu libre. No estoy sujeto a un cuerpo. No estoy limitado a un cuerpo. Entonces, lo que busca el curso es que nos disociemos del cuerpo, de las formas y del mundo. Y hay muchos ejercicios que van en esa dirección y otros ejercicios que van a afirmar lo que somos. Soy espíritu, ¿no? O la luz, la dicha y la paz moran en mí. Son afirmaciones de lo que somos, pero también hay muchas lesiones que se centran en negar lo que no somos, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre porque aún soy tal como Dios me creó. Entonces ya hay una negación y una afirmación. Soy tal como Dios me creó, o sea, el perfecto Hijo de Dios. Así que lo que se busca es que nos disociemos del cuerpo, que tomemos distancia del cuerpo y el mundo de las formas y que nos reconozcamos exclusivamente como mente y como espíritu, nada más. Ese es un proceso que lo vamos haciendo poco a poco en la medida que vamos practicando. Pero evidentemente que sí, mientras estemos en este mundo, pues respiramos, comemos, nos alimentamos, dormimos, qué sé yo, nos relacionamos y nos vemos como cuerpos. El tema es cómo nos vemos como cuerpos o cómo vemos los cuerpos, cómo los interpretamos. Esa reinterpretación, si se hace desde el amor y el perdón, pues es la visión espiritual o la visión de Cristo. Por eso dice que el perdón, el perdón es el que me permite ver de otra manera. Y ese ver de otra manera, el curso lo va a llamar la visión de Cristo, que solamente se logra a través del perdón. Mm, Gracias, Oscar. con gusto, Elida. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces vámonos para bueno. Sí, vámonos con el párrafo 3 entonces. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo lo puedo leer. Adelante, Anita. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo que Dios, aunque Él crea en ella, puede tu aceptación de que Dios reside en Él, da testimonio del amor de Dios que Él ha olvidado. Tu reconocimiento
de que él forma parte de Dios, le recuerda la verdad acerca de sí mismo, que él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios pidiéndote de esa manera de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu creador con él? Muchas gracias, Anita. Con gusto. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo? Pues me da mucho la impresión de que realmente nos están diciendo que no reforcemos la creencia en los ídolos que nosotros hemos fomentado, fabricado, porque cuando reforzamos eso de esas enfermedades en los demás, realmente estamos de una de una otra manera atacando, pero no a Dios, sino a nosotros mismos y al recuerdo de Dios en nosotros. Ujú. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón, Anita, así es. Mm. ¿Alguien más sobre este párrafo? ¿Nadie más? Es que prácticamente ese párrafo ya lo habíamos visto como reflexión en los párrafos anteriores, pero aquí ya está explícito lo que ya hemos visto en los párrafos anteriores como reflexión. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios pueda sufrir, también pueda enfermar. Si Dios y el hijo son lo mismo, si el hijo está enfermo, el padre también, ¿no? Si el hijo sufre, el padre también. Por eso es imposible que el hijo de Dios esté enfermo, ¿no? Ahora, el amor no puede sufrir porque no puede atacar. Esa es como una conclusión eh, de lógica de lo que acaba de decir de que Dios no puede sufrir, ¿no? Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. O sea, ¿por qué nos sentimos enfermos, vulnerables y carentes? Es porque nos olvidamos del amor y actuamos desde el miedo. Si nosotros elegimos recordar el amor, pues la vulnerabilidad que creemos experimentar se va a convertir en la vulnerabilidad, en la invulnerabilidad que somos. O sea, si nosotros recordamos el amor, dejamos de ser vulnerables, ¿no? No te pongas de parte la enfermedad en presencia a un hijo de Dios. Ojo ahí. Entonces, no te pongas de parte la enfermedad en presencia a un hijo de Dios. O sea, no te pongas de parte la enfermedad si tú ves a un hermano enfermo, ves un cuerpo enfermo y todo, no vayas a reforzar la creencia en la enfermedad, porque ese ser, esa alma, no, nunca puede estar enferma. Es la creencia de que está enferma y que tiene un cuerpo enfermo, pero esa no es su realidad. Entonces, no reforcemos la ilusión de la enfermedad, sino que no, por eso no la reforzamos y entonces le quitamos fuerza a la creencia en la enfermedad. Eso es lo que quiere decir, no te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella. O sea, así ese hermano o esa hermana cree que está enferma y que tiene una enfermedad X, que le diagnosticaron esto o aquello, yo no valido esa enfermedad. Ahora, ese no validar no es que yo me ponga a decirle, no, tú no estás enferma y toda la cosa, tú eres el perfecto hijo de Dios. Si no es un estudiante de un curso de milagros, no te va a entender y te va a decir tú eres un fanático y un loco, ¿no? Así que no se trata de establecer discusiones de ese tipo, es como lo veo o la veo yo desde mi mente, ¿no? Desde mi mente yo la veo perfecta o lo veo perfecto, sano, íntegro, amoroso. Así ese hermano se sienta enfermo y ese hermano crea en su enfermedad. Yo desde mi mente amorosa lo estoy viendo sano y pleno. Eso es no ponerse de parte de la enfermedad. No se trata de
establecer una discusión teológica con una persona que se siente en ese momento enferma, deprimida, triste o alterada por cualquier dolencia. No, es como yo proceso internamente el ver a ese hermano o a esa hermana y que le expreso. Y le voy a expresar amor, no le voy a echar un discurso. No le voy a echar el discurso de que usted no está enfermo y todas las cosas. No, simplemente le expreso amor, le ofrezco mi paz, no, lo bendigo, etc. Entonces, aunque él crea en ella, en la enfermedad, ese hermano, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Entonces, así ese hermano o esa hermana crea en la enfermedad, yo no me pongo de parte de la enfermedad, porque mi aceptación de Dios también reside en él. O sea, yo acepto a Dios en mí, pero esa aceptación también está en él, así ese hermano haya olvidado a Dios. Pero esa aceptación de Dios por parte de mí da testimonio ante ese hermano del amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy amoroso con ese hermano, le expreso amor, le expreso solidaridad, compañía, ¿no? Le ofrezco, le pregunto qué necesita, cómo te puedo ayudar, etcétera, pero sobre todo lo estoy viendo desde el amor y la paz. Y nos va a decir que tu reconocimiento de que él forma parte de Dios, o sea, mi reconocimiento que ese hermano forma parte de Dios, le va a recordar a él la verdad acerca de sí mismo, que él está negando en este momento porque se siente enfermo, pero ese reconocimiento que yo hago de que él es parte de Dios, y de esa manera le estoy recordando. Y no tengo que decírselo si no es un estudiante del curso de milagros. Simplemente recordemos de que no hay pensamientos privados, que somos una sola mente. Entonces, lo que yo piense amorosamente de él, él lo va a percibir en su mente también amorosa. Así que nos pregunta, ¿reforzarías aún más su negación de Dios perdiéndote así de vista a ti mismo? O sea, si yo refuerzo en él la creencia en la enfermedad, estoy reforzando en él la negación de Dios. Y si yo refuerzo la negación de Dios en él por verlo enfermo y afirmar que es enfermo, me estoy perdiendo de vista a mí mismo, me estoy olvidando que también soy el perfecto Hijo de Dios. Esa es una alternativa, que es la alternativa del ego, o la segunda alternativa, que es la oración 7, o le recordarías su plenitud y te acordarías de tu creador con él. O sea, la otra opción que nos está planteando, que es la que haríamos de la mano del Espíritu Santo, es recordarle a ese hermano su plenitud, ¿no? Y de esa manera nos estamos acordando los dos de nuestro creador. No sé si nos queda claro ese párrafo 3, cómo debemos ver a un hermano que se cree enfermo, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas o comentarios? Nota a pie de página. Fe de Yo ratas. pensaba, Oscar, Adelante, pensaba Lida. esto, que esto es un tema que hay que mirar también, porque nosotros creemos en este mundo que la comunicación es a través de la palabra, ¿no? Por lo menos con un lenguaje corporal. Entonces, qué sé yo, hoy mi hermana me llamaba contándome que tiene problemas en las cervicales, que se marea, que le duele acá, que le duele allá, que fue al osteópata. Y uno esa tentación o de decirle lo que uno cree, que como tú dices, ya lo intenté y fracasé rotundamente, o bueno, darle una palabra de aliento, ya vas a estar bien, tranquila, contás conmigo, pero por dentro, entender que la comunicación es mental, es todo un tema, ¿no? Que yo le puedo decir a mi hermana, esto no es real, con mi mente, ¿no? Que de alguna manera esa mente, que es la misma que la mía, lo va a recibir. Estás viendo ilusiones, quiero, Espíritu Santo, ayúdame a ver a mi hermana tal como tú la ves, que permíteme ver con los ojos del amor como se nos ocurra, porque la palabra finalmente no es lo más importante, sino nuestro profundo deseo de ver el Cristo en mi hermano y no mi hermana
carnal o sanguínea enferma. Así es, Elida. Cuidémonos de hacer del curso de milagros una ideología o un fanatismo religioso, Sí. sobre todo con los que no son estudiantes de un curso de milagros. Muy No le importante. podemos hablar como si fueran estudiantes del curso. E incluso para los estudiantes del curso recién ingresados, también se van a resentir si no somos lo suficientemente, digamos, pedagógicos Prudentes. para explicarles cómo interpreta la enfermedad un curso de milagros, ¿no? Entonces, cuidémonos mucho de eso, de no hacer del curso una especie de fanatismo religioso o una ideología. O sea, todo acontece en nuestra mente. Y lo que tú decías, la comunicación en este mundo creemos que se hace con palabras. El curso nos va a decir que la comunicación es mental, ¿no? Y esa comunicación mental que sale de nuestro corazón necesariamente llega al corazón del otro, ¿no? Y eso tengámoslo Maestro, muy en cuenta para que no tengamos, pues, experiencias difíciles por una mala interpretación del curso. maestro. Se adelante, Taina. Um, claro, es que el tema de verdad que los encuentros con los hermanos ciertamente son, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Son muy variados. Hay mucho movimiento en el campo emocional, ¿no? Hay muchas cosas que suceden. Creo que una de las cosas que siempre tenemos que como que tener presentes, bueno, por lo menos eso es lo que creo que el curso también en parte nos dice que eso mismo, de que nos estamos relacionando con nosotros mismos y cuando vemos al hermano tenemos que ver qué es lo que, o sea, qué es lo que saca de nosotros nuestro hermano, o sea, si lo estamos viendo con ira, si estamos sintiendo envidia, si estamos sintiendo rabia, si lo estamos viendo enfermo, entonces es sanar yo, o sea, que por qué se me despierta eso en mí, ¿no? Entonces como que ir a la profundidad de lo que estamos sintiendo para ver de dónde viene. Y se pueden descubrir grandes cosas. Lo que pasa es que, claro, en la práctica, por lo menos hablando en términos realmente bastante coloquiales del día a día, como nos relacionamos tantas veces y con tantos hermanos y se pueden mover tantas cosas, ¿verdad? Pues quizás en un mismo día, pero realmente cuando uno se detiene y si por ejemplo es rabia, es molestia, y uno se da la tarea de realmente darse cuenta que eso emana es de ti, si sientes rabia, es una rabia que tú tienes, tú crees que el otro hermano te la está despertando, pero está en ti, ¿no? Entonces él viene como que a ser tu salvador, ¿no? Que yo la primera vez que escuché eso en el curso, yo, ay Dios mío, viene como a mostrarte eso que tú tienes en ti, ¿no? Y que tú tienes que sanar. Entonces realmente es, visto desde ese punto de vista, es un encuentro hermoso, un encuentro santo, como incluso el mismo libro dice, que ningún encuentro es casual. Todo lo que nos sucede con el hermano está llamado a nuestra sanación, ¿no? En definitiva, reencontrarnos con el amor. Visto de esta manera, yo sé, porque obviamente yo lo vivo, es bastante, a veces en el día a día, oye, esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, pero cuando uno realmente se da la tarea, tengo rabia. ¿Pero por qué tengo rabia? A veces ni siquiera es el hermano, sino tengo rabia porque está pasando esto, no sé qué, no sé qué. Tengo rabia por X, estoy brava con el mundo, entonces lo siento con este hermano y uno hace esa tarea, realmente hay cosas muy hermosas, ¿no? Que son realmente lo que nos está indicando el curso, maestro. Usted me corrige. Sí, tiene razón, Taina. Tiene razón en lo que dice. En el fondo, eh, en el fondo es que antes de, digamos, de ponernos a tratar de convencer a alguien sobre el curso de milagros, busquemos que nosotros estemos convencidos internamente del curso y por eso ya no haremos del curso, digamos, un instrumento ideológico de catequesis o de qué, o de
O como sucede con otras religiones, como que uno los ve haciendo evangelización en las esquinas de las calles, todas las cosas, ¿no? El tema es con nosotros y siempre será con nosotros y sucede al interior de nuestra mente y eso y solamente eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y ya el otro que nosotros creemos ver, siempre ese otro no es más que nosotros mismos proyectado, no son más que nuestra propia proyección, nuestra propia película, el espejo que tenemos para sanarnos, pero no más, absolutamente nada más. Así que cuando tú te ves con el espejo en tu cuarto de baño, no necesitas convencer esa imagen que ves al frente. Te tienes que convencer es a ti mismo, ¿no? Es eso, básicamente. Hay como un pasaje, maestro, y con esto termino, que a mí me gusta mucho porque es como que te ayuda, es una frase que te ayuda a ver la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves en tu hermano rabia, ¿no? Te sientes que es una mala persona o X, uno decir, te libero a ti del papel que te asigné para castigarme, ¿no? Y no sé, pero es como te ayuda a ver realmente lo que hay de fondo, ¿no? Tú asignaste, como usted está diciendo, maestro, es una proyección y nosotros le asignamos ese papel para nosotros, ¿cómo se dice? Como que verificar, o sea, si el mundo es malo, no es que, viste, las personas son malas, no sé qué, entonces uno le asigna ese rol a su hermano para uno constatar, no sé, la palabra se me fue, que el Ser mundo está testigo, como uno lo... Tajina, ser Ajá, testigo. Esa es la gracias. palabra, me parece. Entonces, yo siempre la utilizo mucho, ¿no? Cuando estoy molesta o algo, yo, bueno, te libero, hermano, del papel que yo te asigné Ajá. para castigo. Sí, sí. Ahí hay una fórmula de Nou Sánchez que es parecida, ¿no? Me perdono por haberte utilizado, ¿no? Dice ella, por haberte utilizado para pues, reflejar mi odio, mi agresión o mi carencia o lo que sea, ¿no? Eh, en cierta manera, el otro es un instrumento que yo utilizo para proyectar mis emociones desde el ego o puede ser la manera de extender amor, ¿no? Pero el perdón finalmente es me perdono por haber utilizado a mi hermana o a mi hermana como un instrumento de ataque, porque finalmente si yo creo que me está atacando, soy yo mismo quien creo que me estoy atacando o que es un movimiento que opera en mi mente, ¿no? Porque fui yo el que percibí o interpreté un ataque en el otro. Y a cada rato nos sucede, ¿no? Como vivimos a la defensiva, una palabra de pronto mal expresada o un gesto, alguien más que está interlocutor lo va a interpretar como un ataque. Y después uno dice, bueno, pero ¿por qué se disgustó? ¿No? ¿Por qué se disgustó? Pues obviamente porque tiene un sistema de pensamiento, ¿no? Eh, basado en el miedo y en la prevención, entonces cualquier cosa dispara ese miedo y lo va a interpretar como un ataque. Finalmente, pues uno no tiene por qué, digamos, preocuparse por ello, sino proceder a perdonar, pues, esa situación, ¿no? Proceder a perdonar y no preocuparse por ello, porque si tú te preocupas es porque te está llenando de culpa, ¿no? Frente a algo que de pronto ni cuenta te diste, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, nadie más. Entonces vámonos con el siguiente párrafo. El número 4. Desarrolla mucho más el anterior párrafo. Y él nos ayuda leyendo ese párrafo 4. ¿Lo puedo Bueno, leer? si nadie... Bueno, ¿Lo puedo adelante, leer? Ok, hermana. Tajina. Bien.
El párrafo 4 dice, creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Exactamente lo que nos estabas explicando. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y la enseñan mentes que están demasiado divididas como para saber que la creación comparte el poder y nunca lo usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Buenas preguntas, ¿no? Muchas gracias, Lulu. Sí. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? En este párrafo entramos a la definición del Dios de la enfermedad, ¿no? Recordemos que en el lenguaje común decimos, me enfermé como un castigo de Dios, ¿no? O qué pecado cometí para que me enfermara, ¿no? Está muy metido en nuestra cultura. Le adjudicamos a Dios la enfermedad como castigo. Dios lo castigó, dicen, ¿no? Cuando sucede algo que Ujú. no comprendemos o porque vemos que el hermano ha actuado de manera que no nos gusta y luego decimos, "Ay, por Ujú. eso lo castigamos". Lo aseveramos. Así es. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo? Hay que desmontar también la creencia en la enfermedad. ¿Cómo dijiste, Y es Anita? así que está. Hay que desmontar la creencia Ah, en la sí, 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 enfermedad. claro, hay que Y, desmontarla. y esa es otra de las creencias que también está muy arraigada en nosotros los humanos, obviamente. Ujú, Y cómo la tenemos que ir desmontando, ujú, reconociendo solamente lo que somos, a pesar de que los ojos físicos nos estén mostrando formas enfermas. Pero hay que ir más allá de esa visión de la forma e irse a la visión de Cristo ujú, para verlos perfectos. exactamente. Así es. ¿Alguien más? Bueno, entonces veámoslo en detalle. Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar el mismo ídolo que él adora, ¿no? O sea, hacemos de la enfermedad un ídolo, eh, y también detrás de ese ídolo, pues hay otro que es el ídolo lo mayor, que es el ídolo de la enfermedad. Entonces, creer que un hijo de Dios está enfermo es eso, una creencia, pero no la creemos en este mundo, ¿no? Y nos va a decir, Dios creó el amor, o sea, Dios no creó la enfermedad, no la idolatría. O sea, Dios creó el amor, no la idolatría, que es lo mismo que decir Dios creó el amor, no la enfermedad, ni la muerte, ni el cuerpo. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación, ¿no?
todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación. Aquí vamos a ver la enfermedad como idolatría, ¿no? Y vamos a ver el Dios de la enfermedad, ¿no? Y las enseñan mentes enfermizas que están demasiado divididas como para poder saber que la creación comparte el poder y nunca lo usurpa. O sea, quienes enseñan las idolatrías o la enfermedad, solamente mentes enfermizas, o sea, mentes que estamos en este mundo separadas, que creemos en la enfermedad y que somos mentes muy divididas, creemos que Dios no comparte su poder, ¿no? Y lo que nos está diciendo el curso es que Dios realmente comparte su poder y nunca nos lo quita, nunca lo usurpa. O sea, no es ese Dios bíblico que nos creó, luego nos puso una prueba de que no nos comiéramos una fruta, sabiendo que si era Dios, sabía que íbamos a no pasar la prueba y nos va a echar del paraíso. Y luego nos quita todos los poderes que nos había dado como eternos, invulnerables, plenos, no enfermos, inmortales, felices, pacíficos. O sea, es un Dios que da y que quita, ¿no? Ese es, ya comienza a describir al Dios de la enfermedad. O sea, el verdadero Dios simplemente comparte su poder y su poder es amor, paz y dicha. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de su poder. O sea, la enfermedad es idolatría en el sentido de que nosotros creemos que nos pueden quitar el poder como eternos e invulnerables y plenos hijos de Dios. Esa es la creencia de la separación. Esa es la creencia de la expulsión del paraíso, ¿no? De que Dios nos puede desposeer del poder que nos dio cuando nos creó. Eso nunca ha ocurrido, solamente en sueños de separación. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. O sea, es imposible que Dios nos usurpe el poder que nos dio, que Dios nos desposea del poder que nos dio. Y ese poder nos creó inmortales, eternos, plenos, íntegros. Y por eso nos dice, esto no obstante es imposible, porque formamos parte de Dios, que es todo poder, y ese poder Dios lo comparte con nosotros. Por lo tanto, es imposible que podamos estar enfermos. Y ya en la oración 6, pues nos va a describir el Dios de la enfermedad. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. O sea, realmente, si uno mira el mito bíblico de la creación, que Dios nos creó a imagen y semejanza, realmente fuimos nosotros los que creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo creamos de tal manera que le dimos como la condición de que nos creó y que luego nos castiga, nos persigue, nos ahoga en diluvios o nos calcina, ¿no? Cuando manda el fuego sobre Sodoma y Gomorra, cosas por el estilo. Entonces, realmente lo que hicimos fue crear a un Dios a nuestra imagen y semejanza, que no es el reflejo del amor, sino que es el reflejo de la venganza, del miedo, del castigo y de la ira de Dios, como llaman, o la venganza de Dios, como dice en varios pasajes bíblicos. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios, un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. Obviamente que el curso, como es tan delicado con eso, pues lo deja en abstracto, pero aquí se está refiriendo a ese Dios castigador que nosotros vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual mantienes alerta? ¿Te mantienes alerta?
¿tienes realmente miedo de perder esto? O sea, ¿tienes miedo de perder ese Dios de la enfermedad? ¿Tienes miedo de perder ese ídolo de la enfermedad? ¿No? ¿Tienes miedo de perder ese Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, perverso y extremadamente vulnerable? Eso no es nada, eso no es ningún Dios, ese no es el verdadero Dios del amor. Así que soltémoslo. Juremos de ello. Recordemos que la lección de ayer o antier habla de ajurar. Ajurar es renunciar a una creencia religiosa. Entonces, ajuremos de ese Dios que percibimos como enfermo, autocreado, autosuficiente, perverso y vulnerable. Ese realmente no es Dios. Es un ídolo que nosotros nos inventamos a nuestra imagen y semejanza como ego. Eso no es nada. Soltémoslo para que podamos ver al Dios que es puro amor sin opuestos. ¿Estamos ahí o tenemos preguntas o comentarios? Maestro, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Maestro, sabe que desde mi primer encuentro con el curso de milagros, la verdad es que a mí todo me parece, o sea, tan enteramente coherente, hermoso, amoroso, todo, ¿no? Incluso cuando el curso nos sacude porque es necesario todo. Hay una sola duda, y casualmente también fue con esta amiga que está hoy también aquí presente, Ujú. que ella lo manifestó y bueno, realmente, bueno, y quedó en el encuentro, maestro, donde usted estaba, del banner que tiene de fondo, quedó en el aire, pero ya se estaba cerrando y al final no se pudo responder. Ujú. Entonces, y la persona preguntaba, y nosotros ayer lo estábamos conversando, de que ciertamente si estábamos en esta perfección, reitero, ya que estamos hablando de creación, lo recordé, estamos en esta perfección. ¿Cómo es que el Hijo de Dios le dio esta idea loca? O sea, si está en la perfección, la magnificencia, ¿cómo es que siquiera pudo entrar la idea de separación de Dios? Ese es un tema. Esa pregunta que acabas de hacer se la hacen todos los estudiantes de un curso de milagros en algún momento de su aprendizaje, ¿no? Y el curso nos va a decir que, va a ser, que es muy difícil explicar cómo sucedió lo imposible. O sea, nos lo está diciendo que es muy difícil que nosotros lo comprendamos desde la perspectiva que estamos, o sea, desde el mundo de la percepción, cómo ocurrió lo imposible. No hay, digamos, el curso no da una explicación, simplemente dice que soñamos y nos olvidamos de reírnos del sueño. Entonces lo hicimos real, le dimos credibilidad al sueño. Pero que si nos hubiéramos reído del sueño, o sea, esto es un sueño, no le hubiéramos dado realidad. Es lo mismo que sucede con la enfermedad. En vez de reconocer que la enfermedad es una ilusión dentro del sueño, una de las tantas ilusiones dentro del sueño, decidimos ver la enfermedad como real y la validamos y la reforzamos en nuestra mente y en la mente de nuestro hermano. Y lo mismo sucede con el sueño de la separación. Como nos olvidamos reírnos de que eso era un sueño, pues lo volvimos real en nuestras mentes. Esa es la explicación que el curso da. Y más adelante va a decir que en algún momento nos vamos a preguntar cómo sucedió lo imposible y que eso va a ser muy difícil de que lo comprendamos desde el mundo de la percepción. Pero que cuando despertemos del sueño, pues volveremos a reírnos y nos daremos cuenta que no había sido más que un sueño, ¿no? Eso es, y más o menos en eso también coinciden otras tradiciones, ¿no? En el Advaita también dice que son un sueño, en el budismo también, en otras partes del hinduismo, o que es una ilusión, una creación falsa. Y cada tradición la explica de alguna manera, pero eso es básicamente teología. Se vuelve teología, entonces
que nosotros queríamos experimentarnos, entonces nos inventamos esto y que decidimos jugar el juego de la separación, pero después regresamos. Y así hay innumerables hipótesis, pero pues casi que suscribirnos a una hipótesis es como suscribirnos a una ideología, pero no hay manera de como explicarlo desde la perspectiva del mundo cómo sucedió lo imposible. Así que esa, digamos, sería como la manera. ¿Cómo lo explica el judaísmo y el cristianismo? Pues con el mito del paraíso y de la expulsión del paraíso. Entonces Dios nos creó y luego nos sacó porque nos comimos una fruta prohibida. Y lo único rescatable de ese mito en el Génesis de la Biblia es que ocurrió la separación, ¿no? O sea, eso es lo único rescatable, que ocurrió la separación. Ellos lo explican a través de esa figura de que Dios nos puso a prueba y que no comiéramos el fruto de este árbol y que no lo comimos, entonces lo desobedecimos y nos echó. Pero eso es un mito, es una explicación mitológica. Lo único importante que reconoce es que se produjo la separación. Entonces, digamos que ya toda la Biblia es una manera de volver a Dios, o sea, de volver a la unidad, de recuperar, de volver al paraíso. Lo que nos dice el curso es que esa manera es muy difícil y muy complicada porque lo que hace es reforzar el ego a través de la culpa, el pecado, ¿no? Y del sacrificio, ¿no? Y entonces el curso lo que hace es recoger eso y reinterpretarlo para decir, hay otra manera de regresar y una manera más amorosa que excluye el sacrificio, el miedo, el dolor, el sufrimiento, que es a través del perdón. Ese es el tema. Entonces, cada tradición va a tener también una explicación de cómo se produjo la separación, pero no son más que interpretaciones míticas. Ahora, si alguien tiene la explicación en estos momentos, que nos la pueda expresar ahora y compartir ahora. Oscar, yo tampoco la tengo, obviamente, pero a ver, tú corrígeme, Tajina, pero yo entendí que la pregunta de Tajina apuntaba a algo anterior, por lo menos también es la mía. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, siendo perfecto, pudiera cometer un acto imperfecto? Porque esa es una pregunta anterior. A mí me cierra esto de que el sueño, que la única manera de crear este mundo es soñando, porque obviamente en el reino de los cielos no podríamos haber fabricado algo que estuviera en desacuerdo con la voluntad de Dios. Pero lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, que es tan perfecto como su Padre, haya tenido un error de pensamiento, un error? Un sueño, Haya sí. pensado, ni siquiera un sueño, una idea, esa alocada idea. ¿Cómo es posible que esa alocada idea hubiera tenido lugar en la mente del Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Y la verdad que no tengo respuesta. Sí. Y me parece, voy a decir una huevada, perdón, así como decimos los argentinos, pero es como, es una respuesta, diría, a ver, una palabra que a mí, que yo no soy para eso, yo no soy así. ¿Cómo se llama estos abogados que se dedican a ser muy cuidadosos en lo que dicen? No mediadores, sino, ay, no me sale la palabra, pero que es como una salida elegante de Jesús, de que esto no se puede entender en el nivel de que ustedes están. Van a tener que esperar a despertarse para entender esto. Es una explicación que no me cierra a mí. Sí, esa es la explicación que da. O sea, el curso no nos da la explicación, ¿no? Y como que queda pendiente para cuando nos despertemos. Pero es que ninguna tradición da una explicación. Lo más paradójico, digamos, es en el Dios del judaísmo, porque lo pintan como un Dios perfecto y luego pues nos castiga mandándonos a un mundo que es lo opuesto
al cielo o al paraíso, ¿no? O sea, éramos inmortales y pasamos a ser mortales, gozábamos de plenitud y pasamos a la carencia, no nos enfermábamos, aquí nos enfermamos, somos inmortales y aquí morimos, etcétera. Pero ahora me acuerdo, por ejemplo, del mito maya, del Popol Vuh, donde los dioses hacen 3 intentos para crear al hombre y en el tercer intento tienen el éxito. Pero es que la ventaja de los otros dioses es que no los pintan como dioses perfectos. Entonces, en el Popol Vuh, los dioses finalmente nos crean de maíz, ¿no? Recuerde que anteriormente el primer intento fue de madera y el segundo de barro. Recordemos que en el judaísmo nos crearon de barro, ¿no? En el mito maya, el barro fue un intento fallido, el segundo intento fallido y el tercero fue del maíz. Y entonces teníamos la visión de la totalidad, ¿no? Igual que los dioses. Y entonces los dioses se pusieron celosos y pusieron un vaho en nuestros ojos y entonces solamente vemos cosas cercanas. Y ya perdimos la visión de la totalidad, o lo que el curso llamaría el conocimiento. Es muy interesante, por ejemplo, esa figura en el mito maya de la creación. Y cada tradición tiene su explicación, pero no dejan de ser mitos. No dejan de ser mitos. Y por lo tanto no hay una explicación. No hay una explicación y parece que no la vamos a tener. Bueno, esa palabra era diplomática, digamos, una explicación muy diplomática de Jesús. Viste que los diplomáticos hablan un montón, pero en realidad a veces no dicen mucho porque no tienen nada que decir, no saben qué decir. Entonces usan palabras muy lindas, pero finalmente no saben. Ahora, hay un Muchas cosas no folleto, las saben. sí, hay un folleto de Kenneth Wapnick y de Gloria Wapnick que intentan explicar eso. Ahora no me acuerdo el nombre del folleto, pues tendría que buscarlo Si te en la acuerdas, biblioteca. pásanoslos, por favor. Si te acuerdas. Voy a buscar los de Wapnick y ya te los paso. Pero, gracias. ¿cómo lo explican ellos? Ellos hacen un ejercicio, pero es el ejercicio de ellos, ¿no? Que también es metafórico. Entonces, dicen de que pues estamos en el cielo, o sea, en la unidad, tenemos el sueño de la separación, o sea, ellos intentan desarrollar el sueño de la separación, nos olvidamos de reír, o sea, se mantienen dentro de los cánones del curso, y entonces, cuando generamos el sueño de separación, emitimos un haz de luz fuera del paraíso. Es como, digamos que hagamos de cuenta que el paraíso es el planeta Tierra, figurativamente. Y emitimos un haz de luz que sale más allá de la atmósfera, ¿no? Y terminamos por fuera de la Tierra, en la figura de que la Tierra sea el paraíso. Y entonces estamos afuera y nos confundimos, ¿no? Porque allá está el paraíso y aquí estamos nosotros, ¿no? Separados. Entonces, estamos confundidos y generamos miedo. Y hay 2 elementos, y como ya se genera la conciencia, que es lo primero que se produce, entonces hay 2 elementos. El elemento que soñó separarse y que quiere afirmar esa separación, y el otro elemento que es el que conserva el recuerdo del amor de Dios. Entonces pugnan entre ellos. Pugnan entre ellos. El que conserva el amor de Dios, o sea, nuestra mente recta, plantea, regresemos. Y los otros, ¿qué va? Vámonos. Y entonces comienzan a tratar de confrontar. Y hay un tercer elemento, o sea, ese segundo elemento es aquel que considera que es fiel a Dios, pero como que toma partido en esa discusión de la separación. Y hay un tercer elemento que lo ve todo como un testigo. Y entonces dice, no ha pasado nada, es un sueño. No hay que pelear ni hay que discutir entre ustedes. Pero esos 2 elementos que están en pugna terminan confrontándose.
Y entonces en esa confrontación son dos choques de luz y ese es el Big Bang, ¿no? Y de esa manera creamos el universo. Esa es, por ejemplo, el desarrollo de, digamos, de la representación que hace Kenny y Gloria Guarni en un pequeño texto. Ahora no me acuerdo el nombre del texto, pero después busco el nombre en la biblioteca. Si todavía lo tengo, no, si no lo he regalado, y les digo el nombre del texto. Esa es una explicación, pero no resuelve la situación, o sea, se queda en el mismo punto de partida del curso, del sueño, de olvidarnos a reír y simplemente leímos realidad al sueño de separación. Lo que hacen ellos es como tratar de explicar los pasos en el que se dio eso. ¿No? Ese tercer elemento que dice que no hay que pelear ni que hay que luchar sería el Espíritu Santo, ¿no? Y el otro, pues, es la mente que recuerda a Dios, pero y que cree que tiene que defender a Dios y el reino, entonces lucha contra el ego. Y por eso crea la dualidad de buenos y malos en este mundo, que no son más que dos expresiones de la separación. Eso es. Eso nos pasa a las mentalidades muy como intelectuales, digo, como la mía, Sí. porque los bhakti ni se preguntan estas cosas. ¿Los qué? Los bhakti, los No, devocionales, los que son muy devocionales no se preguntan eso. no se preguntan, no se hacen estos planteamientos, esto me los hago yo y las Sí, mentes como las mías, digamos. sí, no se preguntan eso. Sí, y aquí tenemos a ser muy racionales. El mundo occidental es un mundo racional, ¿no? El paradigma central es la ciencia ahora, pues, en los 3 últimos siglos, y entonces todo tiene que tener una explicación racional, una explicación científica, o si no, no es válida. Entonces preguntamos, cuestionamos, ¿no? No somos una mentalidad de síntesis como sucede con, digamos, la población pues, del otro lado del mundo, del mundo asiático sobre todo, ¿no? Entonces, que tiene un pensamiento más sintético. El nuestro es más racional y por eso todo lo preguntamos, todo lo examinamos y buscamos respuestas en todo. De hecho, en el hinduismo y el budismo simplemente dice, estamos viviendo en ilusión, pero nadie se pregunta por qué sucedió la ilusión y la separación. Simplemente trabaje para volver a la unidad o para iluminarte, pero no se cuestiona los orígenes, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Maestro, allí Iri hizo unos comentarios en el chat. Y gracias, maestro, y gracias, Elida. Yo creo que, no sé, me atrevo, no ni siquiera lo he racionalizado, pero claro, ese también, quizás de allí viene ese sentimiento que algunos podemos experimentar de como que, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿En qué momento yo decidí esto? ¿No? O sea, es como la pregunta de, yo me la he hecho. O sea, en mi camino espiritual, ahorita sí es como que, bueno, lo importante es retornar al recuerdo de Dios, qué es lo que realmente soy. Pero sí, había mucha, o sea, como mucha así de que, bueno, ¿en qué momento yo habré tomado la decisión de vivir esta experiencia, no? O sea, era como incluso una especie de molestia por estar, experimentando esta situación que no sé, por lo menos en mi caso en particular, siempre como que muy atenta o empática con los temas del mundo, ¿no? Las cosas que uno no comprende, que están fuera de la comprensión, como las desigualdades, las guerras y todo aquello. Entonces yo sí me llegué a plantear así como que, bueno, más o menos en qué momento yo habré decidido experimentar esto y más o menos por qué, ¿no? O sea, creo que incluso de allí, como usted dice, ciertamente no tendremos la respuesta, sino será cuando despertemos. Sí, no la hay. Gracias, Elida, de verdad, nuevamente. Así está, Ina. Eso me hizo acordar de la explicación que hace Drúmbalo Melquisedec, no sé si lo conocen. Es un maestro espiritual que trae el tema de la geometría sagrada a partir pues, de las tradiciones espirituales del antiguo Egipto y
y de un maestro, pues que también lo consideran un inmortal, que es Tot, ¿no? Que después lo vamos a conocer en la tradición griega como Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio. Y entonces lo que hace es que explica que estaba el ser, digamos, el absoluto, Dios, que están en, digamos, una condición de espacio donde no hay arriba, no hay abajo, no hay un centro, o sea, está en el medio de la nada, y entonces ese ser proyecta una luz a un punto, ¿no? Y entonces ya al tener ese punto de referencia, ese ser que es el uno crea el dos, ¿no? Y a partir de allí comienza a proyectar otros puntos y va generando, digamos, una geometría que finalmente eh, forma una circunferencia, ¿no? Y luego todas las figuras geométricas que conocemos, como por ejemplo los óleos platónicos, ¿no? Que son figuras geométricas tridimensionales, el icosaedro, el tetraedro, el dodecaedro, ¿no? Etcétera. Y que toda la creación es una creación, digamos, geométrica, y cada, digamos, figura geométrica emana un tipo de energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia, pero digamos que matemáticamente y en numerología también está eso, está primero el cero, ¿no? O el cero o esa, digamos, sustancia sin número que es informe, y luego se forma el uno, que es una manifestación de ese absoluto, y luego ese uno crea el dos, ¿no? Y luego ese 2 crea el 3 y luego la multiplicidad, y hay, digamos, toda una construcción numerológica y geométrica para explicar todo eso, ¿no? Todas las formas de la creación. Pero como les digo, son, digamos, representaciones simbólicas de cómo se creó el mundo. No, yo en estos momentos no suscribo ninguna. Simplemente me declaro ignorante. No sé. Y me abro a saber algún día. Sí, ¿No? lo que sí es que es natural, maestro, que tengamos esta sensación, porque fíjese que el mismo libro lo dice, o sea, dice que tú te sientes como un extraño aquí, o sea, realmente este mundo, como, bueno, a menos que hay algunas personas, algunos hermanitos, cada quien, por supuesto, amorosamente, ni sin nada que decir de verdad, porque realmente creo que todos sí somos iguales, solamente que estamos experimentando precisamente de formas diferentes este mundo, pero por lo menos en mi caso particular, yo sí siempre sentí como que no, esto no, o sea, no sé, como que no me sentía cómoda, ¿no? Estando en esta experiencia. Ujú. Hasta que, bueno, gracias al curso, me ha permitido, después de andar por algunos otros caminos, pues es en el curso como que pude ver coherencia, sobre todo, en lo que el curso manifiesta, además de una forma tan metódica, ¿no? Tan diseccionada incluso de cómo funciona nuestro ego y todo eso, y cómo nos causamos nuestra propia infelicidad, que bueno, dije, bueno, por lo menos esta es una manera más, o sea, es una manera amorosa de aprender a caminar en este mundo sin ser del mundo, como el mismo curso lo dice. Nuevamente, gracias, maestro. Sí, esa debe ser como nuestra actitud. Vivir en este mundo con la conciencia de que no somos de este mundo, o sea, tomarlo con cierta distancia, ¿no? Para poderme ver como un ser de luz y de amor, ¿ves? O como una mente perfecta. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ya son las 6 de la tarde, entonces propongo que dejemos aquí y que la otra semana continuemos con esta sesión en el párrafo 5. ¿Os parece? Nos parece. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Ahora, Perfectamente. muchas gracias, Oscar. Muchas Hermoso encuentro hoy. gracias. Hay que despedirse siempre con una sonrisa para que guste
Si parás la grabación, genial. Espérate un momentico.